Muy bien, comenzamos con la segunda parte del segundo tema de la serie de sanidad. Comenzamos a ver el tema de expiación y redención. Y nuestro versículo ancla fue Romanos 5:12, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La enfermedad es un instrumento de muerte. Gloria a Dios que Jesucristo vino a rescatarnos de la enfermedad, vino a rescatarnos de la pobreza, vino a rescatarnos del reino de las tinieblas. Amén. Y vimos el ejemplo de Israel rescatado de Egipto. Y vimos cómo salieron ricos y sanos. 600,000 hombres, sin contar niños ni mujeres, salieron ricos y sanos. Y entendemos que es un ejemplo del reino de las tinieblas y del reino de la luz. Fueron rescatados del reino de las tinieblas o de Egipto y fueron trasladados a el reino de los cielos o el reino de la luz o llevados a la tierra prometida. Amén. Vimos también que antes de salir ellos habían celebrado la Pascua, ¿cierto? Y que fueron sanos por celebrar la Pascua. Amén. Vimos también un ejemplo en la vida del rey Ezequías, que 730 y tantos años después del evento de la salida de Israel de Egipto, ellos también celebraron la Pascua y Dios sanó a todo el pueblo. Posteriormente fuimos a la Santa Cena, ¿cierto? Y vimos cómo Jesucristo transformó la Pascua en la Santa Cena. Y cómo también el apóstol Pablo nos animaba a discernir bien el cuerpo de Cristo, de manera tal de recibir la sanidad que se desprendía de esta participación de los santos en la Santa Cena. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vimos también el caso de la expiación en un leproso. ¿Se recuerdan? Cómo el leproso era limpiado de su lepra. Y esto era por medio de un proceso de expiación. ¿Se recuerdan? Y vimos también cuando era anunciado el jubileo. Cuando era anunciado el jubileo, el jubileo venía en el año número 50. Después de 7 semanas de 7 años, o sea, después de 49 años, era anunciado el jubileo. ¿Y cuándo se anunciaba? Después de la expiación. Se hacía la expiación y se anunciaba el jubileo. Y sabemos que todo lo que vemos en el Antiguo Testamento son sombras y formas, figuras de lo que iba a venir. Y sabemos que Jesucristo expió nuestros pecados, redimiéndonos del reino de las tinieblas, trasladándonos al reino de la luz. Amén. Amén. Para que el año del jubileo sea anunciado por medio de nosotros. ¿Cómo era anunciado el año del jubileo? El año del perdón de las deudas en Israel, por medio de un shofar, por medio de una trompeta. Y entendimos la semana pasada de que la trompeta somos nosotros. Este cuerno de carnero debía ser limpiado. Una vez cortado, debía ser ahuecado. ¿Cierto? ¿Y qué le sacaban? La carne. Y el Espíritu Santo habló de que debíamos eliminar la carne de manera tal de poder ser buenas trompetas. De poder comunicar el Evangelio de Jesucristo y que el viento recio soplara por medio de nosotros, no solamente con un mensaje, sino también con las manifestaciones que acompañan al mensaje de Jesucristo. No estoy hablando de una vida basada en obras personales, sino que una vida basada en santidad. Miren, la Biblia dice claramente que sin santidad nadie verá a Dios. Y como vamos a ver el día de hoy, no está hablando de poder entrar en el reino de los cielos sin santidad, aunque es algo verdadero. ¿En qué términos? En términos de que la santidad de Jesús se nos atribuyó. Amén. Pero si yo no vivo en la santidad que se me atribuyó, nadie verá a Dios en mí. ¿Ok?
Entonces muchas personas los malinterpretan y dicen que si yo no camino en santidad después de creer en Jesús, no voy a ver a Dios. Que voy a perder la salvación. ¿Ok? Y allí hay varias corrientes. Las voy a explicar en un minuto. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios que Jesús inauguró este ministerio de anunciar el año agradable del Señor. Amén. Y nos dio este ministerio. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar al quebrantado de corazón, para pregonar libertad al cautivo y vista al ciego, para liberar al oprimido y para predicar el año agradable del Señor, el año del jubileo, el año del perdón de los pecados, el año del perdón de las deudas, porque el pecado es tomado por deuda, el año de la gracia, el año agradable. Amén. Cada persona que cree en Jesucristo entra en este año. Aleluya. Las deudas han sido canceladas. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué año era el jubileo? Jubileo era el año número 50. Gloria a Dios. A mí esto me suena mucho a Pentecostés. ¿Qué día apareció el Espíritu Santo en medio de los apóstoles? Pentecostés. Aleluya. El día 50 de la celebración de Pentecostés. Gloria a Dios. Se inaugura el ministerio del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Amén. El tiempo de gracia. Gloria a Dios. Esta es una de las fiestas principales en Israel, junto con la Pascua y la de los tabernáculos. Es llamada también la fiesta de la siega, Pentecostés, o la fiesta de las primicias. Se celebra al término de la cosecha de la cebada cuando comienza la del trigo. Dice la palabra, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo 7 semanas, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. La gente de las comunidades pequeñas se reunían en una ciudad céntrica a todos, y de allí iban en procesión a Jerusalén, llevando sus primeros frutos. Los levitas les recibían con cánticos en el templo. Todo esto lleno de rica simbología. Aleluya. Amén. Pero en el fondo lo que está anunciando es el año de la gracia. El comienzo del ministerio del Espíritu Santo. El comienzo del ministerio de la reconciliación. Dios no nos está tomando en cuenta los pecados, porque los pecados son deudas y la deuda ha sido pagada. Es jubileo, es Pentecostés. Gloria a Dios. Aleluya. Toquemos trompeta por todas las naciones. Este mensaje, entreguémoslo, vivámoslo. Amén. Amén. Los quiero llevar ahora a Hebreos 8 para que sigamos hablando de este tema de la expiación y la redención. Quiero profundizarlo un poco más. Hebreos 8. Este es como el corto de los sermones, ¿ok? De la iglesia. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que veníamos diciendo, ¿ok? Ahí está lo principal, ¿no? Este es el corto. ¿Ah? Es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. Entonces, nuevamente, el tabernáculo de Moisés era una imagen y una sombra del verdadero tabernáculo. Ahora Moisés lo sacó del verdadero tabernáculo, porque Moisés entró en la nube y estuvo allí, se le entregaron medidas, cómo hacer el tabernáculo, y él tomó esa forma y la llevó a lo natural. Amén. Amén. Tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo que es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra. De aquí viene lo que el pastor está diciendo hace rato. Figura y sombra. ¿Ok? Estas cosas son figura y sombra, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Amén. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Lo que yo le estaba diciendo. Amén. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador
de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y aquí el punto que conversamos con Javier, la gente hace de los dos pactos un solo pacto, cuando Jesucristo es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Yo no entiendo por qué la gente quiere vivir en un pacto que no es tan bueno como este, que no está establecido sobre tan buenas promesas como el nuestro. Aleluya. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. El primer pacto no lo pudo cumplir, hombre, tuvo que venir Jesucristo con esa nueva naturaleza dentro de él para poder cumplirlo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de tierra de Egipto. Y es allí donde estuvimos la última clase. ¿Se recuerdan? Porque ellos no permanecieron en mi pacto. No permanecieron en el pacto porque era imposible permanecer en el pacto. Porque el que rompía uno de los mandamientos se hacía acreedor de toda la ley. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Aleluya. Desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más, diga usted conmigo, nunca más. Nunca más. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Oh, gloria a Dios. ¿Sabe qué? Este pacto es bueno. Nunca más. Creíste en mí, te perdoné, no me acordé nunca más de tus pecados pasados, presentes y futuros. Gloria a Dios. Nunca más presentes delante de Dios. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Iturria. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Y aquí empieza a explicar sobre el tabernáculo. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Cada uno tiene una figura, es una figura y una forma. Amén. Tras el segundo, el velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenían el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Nadie sabe dónde fue a dar el arca. Amén. Solo sabemos eso. No podemos hablar en detalle de esto. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto, que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Nunca pudo el antiguo pacto solucionar el problema de la conciencia. Nunca fue quitado el pecado, simplemente era cubierto el pecado. Continuamente tenían que presentar los sacrificios. El sumo sacerdote entraba solo una vez al año al lugar santísimo. No había un libre acceso al lugar santísimo, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones,
derramamientos de vino, de aceite y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Aleluya, que llegó el tiempo de reformar las cosas. Coloquen atención, aquí estamos entrando ya en tierra derecha, lo que quiero mostrarles. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Cristo, nuestro sumo sacerdote, no de los bienes pasados, sino que de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no por el tabernáculo hecho de manos de hombres, sino que por el tabernáculo celestial. Es lo que dice, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesucristo entró una sola vez al lugar santísimo del tabernáculo, no hecho por manos de hombres, sino que del celestial, y obtuvo, por medio de su único sacrificio y su preciosa sangre, eterna, hermanos, eterna redención. Amén. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, así lo hacían en el antiguo pacto, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, como vemos, este pacto nos limpia la conciencia, cosa que no podía hacer el antiguo. ¿Se recuerdan? Decía, presentan ofrendas y sacrificios, versículo 9, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Pero aquí dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Para qué limpia la conciencia? Para que sirvamos al Dios vivo. Porque con una conciencia sucia usted no puede servir al Dios vivo. Porque se va a presentar con temor delante de su presencia. Con miedo, con temor a castigo. Amén. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay expiación de pecados. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que este. ¿Cuál es el mejor sacrificio? El sacrificio de Cristo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Jesucristo entró una sola vez y para siempre y quitó de en medio el pecado. El problema que había entre Dios y los hombres, que nos separaba de la presencia de Dios, fue quitado. Amén. El pecado ya no nos separa de acercarnos a Dios.
Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios. Porque la ley, teniendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, el que está tratando de guardar la ley nunca va a poder ser hecho perfecto. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Ok? Entonces, hermanos, Jesucristo nos limpió del pecado para que no tengamos más conciencia de pecado. Amén. Y para que sirvamos al Dios vivo. Porque eso es lo que acontecía en el antiguo pacto. Dice, si hubiera funcionado el antiguo pacto, cesarían de ofrecerse los sacrificios. Pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Hermanos, esta es nuestra realidad. No tenemos por qué tener más conciencia de pecado. No tenemos por qué sentirnos más viles e inmundos pecadores, porque la sangre de Cristo expió una vez para siempre todos nuestros pecados. Oiga, que lo escuche el mundo, que lo escuche la iglesia. Muchas personas no quieren escucharlo dentro de la iglesia, pero esta es la realidad. Una vez para siempre, un solo sacrificio. Mire, si avanzamos un poquito más, yo lo quiero animar a que pueda leer todo esto en detalle, porque es maravilloso. Amén. Dice versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 11. Entonces los sacrificios del antiguo pacto no podían quitar el pecado. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Simplemente lo cubrían. Pero Cristo, aleluya, nuestro sumo sacerdote, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, una vez para siempre, obteniendo eterna redención, aleluya, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Oh, aleluya. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Hizo perfectos para cuándo? Hasta que pecan y piden perdón y se arrepienten y confiesan. Para siempre. No, por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces aquí tenemos distintas corrientes. Una dice que cuando somos salvos, somos limpios de pecados. Pero ahí en adelante tenemos que comenzar a vivir una vida en santidad. Y cada vez que nosotros pecamos, perdemos la salvación hasta que nos arrepintamos y confesemos nuestros pecados. Allí volvemos a tener comunión con Dios. ¿Entienden? Eso es lo que dicen muchas iglesias. Pero eso no es así. Fueron quitados nuestros pecados. Obtuvimos eterna redención por medio del sacrificio de Jesucristo. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Cuando la Biblia dice para siempre es para siempre. Para siempre, aleluya. Y mire, sigamos, y dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Oiga, lo dice 2 veces. ¿Sabe por qué? Métetelo bien en la cabeza, iglesia. Nunca más. Nunca más. Nunca más tu pecado estará delante de Dios. Amén. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No existe otra ofrenda por el pecado. No existe otra ofrenda por el pecado.
Si te das cuenta, ahí dice ofrenda por el pecado. No dice ofrenda por los pecados. Es el pecado. El pecado fue quitado de tu vida. Abolido significa eso. Destruido. Cancelado. Jesús canceló mediante un solo sacrificio. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Aleluya. Esto es bueno, ¿no? Esto es bueno, ¿no? Amén. Aleluya. Jesucristo fue el que se colocó entre los muertos y los vivos. Mire, le quiero mostrar un ejemplo de lo que estamos viendo aquí en Hebreos. Vamos, por favor, a Números 16 y 46. Vamos a ver una figura y una forma, una sombra. Amén. Números 16, 46. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incenciario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incenciario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Miren, he aquí, Aarón toma la forma y la figura del sumo sacerdote, que se colocó entre los vivos y los muertos, e hizo expiación. Y la mortandad cesó. Y la muerte cesó. Gloria a Dios. Esa es la figura y la forma, la sombra de Jesucristo nuestro Señor. Por eso Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Este es nuestro sumo sacerdote, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hasta aquí voy a llegar. No terminé este tema, pero es sumamente importante que por favor comprendan. Es importante que la iglesia de Jesucristo comprenda de que por medio de un sacrificio nos hizo a todos perfectos. Por medio de un solo sacrificio obtuvo eterna redención. Por medio de ese sacrificio, Dios nunca más se acuerda de nuestros pecados. Por medio de una sola ofrenda, nos perdonó, nos salvó, nos limpió nuestras conciencias para siempre, para que sirvamos al Dios vivo. Amén. Amén. Gloria a Dios.